Soy Cecilia León, nutricionista y creadora de Nutrition in Life. Bienvenidos a mi podcast, donde cada 15 días intentaré solucionar todas vuestras dudas sobre alimentación. Hola a todos y de nuevo estoy aquí para seguir con mi misión de esclarecer lo máximo posible el tema de la alimentación en nuestra sociedad. Han pasado ya 3 semanas desde el último podcast. Si me seguís por Instagram seguro ya lo sabéis, pero el motivo de la ausencia del podcast el domingo pasado es que el jueves anterior era festivo en Múnich, así que decidí cogerme un pequeñito puente y volar a casa para poder disfrutar de los míos y desconectar un poco. Pero no os preocupéis, que aquí vuelvo a estar de nuevo, que tengo temas para muchos y muchos podcasts. Te recuerdo que si quieres que hable de algún tema en especial o tienes alguna duda, tan solo tienes que escribirme un mail a podcast@nutritioninlife.com, o si quieres también me puedes escribir un mensaje directo por mis redes sociales en Instagram y me pondré a trabajar en ello para aclarar todas vuestras dudas, ya que el único objetivo de este podcast es ayudaros a entender mejor la nutrición, para que así podáis comer de forma más saludable. Y bueno, llevamos ya 8 podcasts, no me lo creo, y os he hablado de las semillas de chía, de la famosa dieta cetogénica. En el capítulo 4, no sé si os acordaréis, os hablé de la base de la alimentación, donde os explicaba la importancia de los 3 macronutrientes imprescindibles en una buena alimentación. Y seguido de esto ya os he hablado de las proteínas y de los hidratos de carbono. Así que hoy os voy a hablar del macronutriente que nos falta, que son las grasas. ¿Sabéis qué son las grasas? ¿Sabes qué alimentos nos aportan grasa y qué tipo? ¿Sabes cuáles son las necesidades de grasa de nuestro organismo? ¿Sabes para qué sirven las grasas? Te respondo a estas preguntas y muchas más en el post de hoy. ¿Preparados? Pues empezamos. Vamos a ver, la primera idea que nos viene a la cabeza cuando hablamos de grasas es que no son saludables. Y no es así. Nuestro organismo necesita un cierto aporte de grasas para poder funcionar de forma correcta. Además de ser una fuente principal de energía para nuestro metabolismo, la grasa protege nuestros órganos, ayuda a nuestro cuerpo a mantener la temperatura corporal y favorece el transporte y la absorción de las vitaminas A, D, E y K. Un consumo correcto de grasas es necesario para prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares como por ejemplo la obesidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de grasas entre un 15 y un 30% del consumo total de calorías al día. Como acabo de decir, su función principal es energética, proporcionando 9 calorías por gramo de grasa consumida, más del doble de las que nos aportan los hidratos de carbono y las proteínas, que serían unos 4 calorías por gramo. Las grasas están compuestas por moléculas de triglicéridos, a su vez formados por los ácidos grasos. Estos ácidos grasos son vitales para nuestro organismo, pero nuestro propio cuerpo no es capaz de crearlos. Así que, igual que teníamos unos aminoácidos esenciales que formaban las proteínas que tenemos que obtener de la alimentación, pasa exactamente lo mismo con los ácidos grasos, que como nuestro cuerpo no es capaz de fabricarlos, pero a la vez son imprescindibles para el correcto funcionamiento de nuestro metabolismo, tenemos que estar muy pendientes de obtenerlos mediante nuestra alimentación. Los ácidos grasos se clasifican en función de la presencia de dobles enlaces en su molécula, dando lugar a distintos tipos de grasas. Tenemos las grasas saturadas, que se encuentran en alimentos de origen animal, como carnes, embutidos, leche y derivados, o en bollería industrial, pasteles y galletas. Este tipo de grasas son aquellas que se solidifican a temperatura ambiente, por lo tanto las encontraremos de forma sólida. El consumo de grasas saturadas favorece un aumento de los niveles de colesterol LDL en sangre, siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades del corazón. La recomendación, según la Organización Mundial de la Salud, es que sea menos de un 10% de las calorías totales de una dieta. Yo, como nutricionista, para evitar riesgos, recomiendo menos de un 7%. Y luego también tenemos las grasas insaturadas, que se encuentran en alimentos de origen vegetal, como los aceites vegetales, el aceite de oliva, de girasol o de maíz, en frutos secos, en semillas, en pescados y en el aguacate. Alerta: los aceites de coco o de palma, aunque son aceites de origen vegetal, contienen ácidos grasos saturados, en lugar de ácidos grasos insaturados. Se tratan
Las grasas insaturadas son aquellas que son líquidas a temperatura ambiente. Y la recomendación al día sería entre un 15 y un 20% de las calorías totales de una dieta. Y las grasas insaturadas, según el número de dobles de enlaces que presentes, se clasifican en monoinsaturadas o poliinsaturadas. No me voy a liar mucho en esto, simplemente que sepáis que dentro de las grasas poliinsaturadas encontramos los conocidos omega 3 y omega 6. Os hablo un poquito de esto porque es muy común para que entendáis un poquito, ¿vale? El omega 3 está muy presente en pescados grasos como el salmón, el arenque, el atún, la anchoa, la sardina, y en aceite de soja o aceite de colza o frutos secos como las nueces. Y se recomienda que sea entre el 1 y el 2% del total de las grasas diarias. Y luego tenemos el omega 6, que lo encontramos en el aceite de soja, aceite de maíz, aceite de girasol y en frutos secos, y en este caso su recomendación sería entre el 5 y el 8% total de las grasas. Y por último, chicos, tenemos las grasas trans, que simplemente son grasas que en su origen eran insaturadas, que se forman en el procesado industrial de algunos alimentos conocido como hidrogenación, durante el cual cambian su configuración y pasan de ser grasas insaturadas a grasas saturadas, convirtiéndose en grasas sólidas. Se encuentran en alimentos fritos, en snacks procesados, en productos horneados como bizcochos, bollos, galletas y en comidas preparadas. Y como es obvio, su recomendación es la mínima posible. Contra menos se consuman este tipo de productos, muchísimo mejor. Hay muchos alimentos que contienen una combinación de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Un buen ejemplo sería el aguacate, que nos va a aportar 5 gramos de grasas monoinsaturadas y 1 gramo de grasa poliinsaturada por cada 100 gramos de aguacate. Y esto es todo lo que necesitáis saber sobre las grasas para entender su papel en nuestra alimentación. Empezamos con vuestra sección favorita, preguntas frecuentes. La pregunta más común: ¿el aceite de coco es malo? ¿Lo puedo utilizar? A ver, el aceite de coco se puede utilizar con control sin ningún tipo de problema. Es un aceite saturado, pero como ya hemos visto, también necesitamos un tanto por ciento de grasa saturada y por eso no hay que abusar. Pero es un aceite muy resistente al calor y por ese motivo no se transforma en grasa trans al ponerla al fuego, como pasa con aceites insaturados que no toleran bien el calor. Por lo tanto, con cabeza se puede consumir. ¿Para qué puedo utilizar el aceite de coco? Siguiente pregunta. Como es un aceite que tolera muy bien el calor, como os acabo de decir, yo siempre en consulta recomiendo que se utilice el aceite de coco para cocinar cuando vamos a hacer un pollo a la plancha, unos huevos revueltos, siempre con poquita cantidad, y la mejor opción es utilizar el aceite de oliva siempre en crudo para aliñar, ya que tiene muy buen sabor y cuando lo cocinamos estamos perdiendo la calidad del producto. Entonces, típica pregunta también es que, ¿pero cómo voy a hacer unos huevos revueltos o un pescado con aceite de coco? ¿Le va a cambiar el sabor? Yo os digo que huele mucho a la hora de cocinar, pero que a la hora de cocinar un pollo a la plancha, unos huevos o un pescado, luego eso no sabe a coco. Probarlo y me decís. Siguiente pregunta. Como el aguacate tiene grasas saludables, aunque quiera bajar de peso, ¿puedo comerme un aguacate al día, Cecilia? Es pregunta muy común en consulta y siempre respondo lo mismo. Aunque sea saludable, es una grasa y el cuerpo lo asimila como tal. Entonces, si lo que queremos es reducir nuestro tanto por ciento de grasa corporal, no se debe de abusar del aguacate. Con 1 o 2 veces a la semana medio aguacate es más que suficiente. Siguiente y última pregunta. ¿Puedo comer frutos secos cuando tengo ansiedad? Como dicen que son tan saludables. Eso también me lo preguntan mucho en consulta. Entonces, la respuesta es la misma de la de antes. Los frutos secos son ricos en grasas saludables, pero es grasa. Así que con un puñado de frutos secos al día y el aceite que utilizamos al día es más que suficiente para llegar a las necesidades diarias de grasas que nuestro cuerpo necesita. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa. No hay alimentos buenos y milagrosos y alimentos malos que no podamos comer nunca. Nada es bueno si se abusa y nada nos va a matar si se hace de manera puntual. Así que vamos a usar la cabeza para que teniendo una buena base de conocimiento tomemos decisiones correctas sin llegar a extremos. Lo más importante hoy en día es intentar hacer un consumo de alimentos reales, alimentos lo menos procesado posible.
Siempre os digo lo mismo, evitar todo lo que es precocinado, los sustitutivos de comidas como batidos, un abuso de suplementación. Contra más natural, mucho mejor. Es decir, tienes que consumir el 60% de vuestra alimentación tiene que ser de productos sin etiqueta. Y a partir de ahí, si no tienen etiqueta, significa que son mucho más saludables. Entonces, te puedes tomar una buena ensalada con aceite de oliva y medio aguacate y unos frutos secos, pero hay que tratar de buscar la combinación perfecta. Si le ponemos aguacate, no le pongas atún o salmón o queso. Y la mejor opción sería aliñar esta ensalada con vinagre de manzana. Si por el contrario ponemos todo tipo de verduras y un poco de pollo a la plancha, la podemos aliñar con un chorrito de aceite de oliva y un puñado de frutos secos. Como siempre os digo, se trata de encontrar el equilibrio sin llegar a ningún extremo. Y hasta aquí con el post de hoy sobre las grasas. Espero que os haya quedado un poco más claro este tema y ahora sepáis cómo introducirlas de forma saludable en vuestra dieta. ¡Feliz domingo! Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar al otro lado. Recuerda, si tienes alguna duda sobre nutrición y quieres que te la solucione en los próximos capítulos, no dudes en enviar un mail a podcast@nutritioninlife.com. Para no perderte ningún podcast y estar al tanto de todas las novedades sobre nutrición, te puedes suscribir de forma gratuita al canal tanto en iVoox, iTunes o en YouTube. También te puedes suscribir a la newsletter, donde además puedes encontrar recetas saludables, información nutricional, seminarios online y todo lo que te puedas imaginar sobre nutrición en la web www.nutritioninlife.com. Por último, me gustaría pedirte un favor. Si quieres ayudarme a tener más visibilidad para poder seguir creciendo, te agradeceré que dejes un bonito comentario en iTunes o le des color a las estrellitas del canal. Así, además de ayudarme a llegar a más gente, me das un extra de motivación para seguir con este proyecto. Mil gracias por estar al otro lado y nos escuchamos muy pronto.